Bueno, en este video vamos a ver algunos conceptos de estequiometría que son importantes a la hora de hacer ciertos ejercicios, pero antes tenemos que recordar un par de cosas. Primero, para hacer el tema de estequiometría o para entrar en todo esto de la estequiometría tenemos que tener en claro varios conceptos. En primer lugar, el video anterior, de las cosas básicas de cómo usar la tabla periódica, a qué equivale un mol, etcétera. Que lo que más vamos a usar en esta parte es decir que un mol es igual al peso molecular del compuesto. Esto es muy importante. Otra cosa que vamos a usar mucho es el tema de las disoluciones y de todo lo que tenga que ver con disoluciones. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estudiamos los átomos, los elementos, que se pueden combinar entre sí, que pueden formar un montón de cosas, de óxidos, de hidrácidos, de ácidos, hidróxidos, entre otras cosas, ahora lo que vamos a aprender es que entre ellos también pueden reaccionar y formar otras cosas nuevas. Entonces, todos estos temas que yo estoy mencionando ya los tendrían que tener vistos, recontra estudiados y más o menos tenerlos de 10. En lo posible, porque si no, este tema es bastante complicado para entenderlo. Entonces, de disoluciones, ¿qué va a ser importante? Aprenderse los temas de concentración. Que en una disolución, acuérdense que nosotros tenemos un soluto más un solvente. Y que todo esto formaba la disolución, ¿no? Y que teníamos varias formas de expresar la concentración de ese soluto en esa solución. La más utilizada o la más común que vamos a ver es la molaridad, que era la M grande, que significa mol por litro o mol por cada 1000 mililitros, ¿no? Un litro es 1000 mililitros, la misma conversión. Ojo, cuidado, un mol no es lo mismo que la M grande. Cuando nosotros vamos a hacer las cuentas, y ahora les voy a explicar en qué parte no lo tienen que escribir, tengo que escribir la palabra mol completa, porque si yo pongo la M grande sola, no es lo mismo que un mol. ¿Sí? Fíjense, acá tengo la diferencia. M grande es mol por litro. Un mol, la palabra mol equivale al peso molecular del compuesto o al peso atómico del elemento en todo caso. ¿Sí? Quizás me falta algún que otro tema, pero todos los que mencioné los tendrían que tener más o menos vistos para empezar a ver el tema de estequiometría. Entonces, acá les hice un ejercicio medio rapidito, tiene un poco de todo, así que vamos a empezar a trabajar con este ejercicio, que me dice que se hacen reaccionar 15 mililitros de una solución de nitrato de plata 0,1 molar con 30 mililitros de una solución de cloruro de potasio 0,5 molar. Escriba y balancee la ecuación de precipitación de cloruro de plata. ¿Cuál es el reactivo limitante? Determine la cantidad de cloruro de plata precipitado, cuántos moles en exceso quedaron al final de la reacción. Estas son típicas preguntas que pueden aparecer en un parcial, en las guías de problemas, etcétera, de su cátedra de química, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Más o menos en esos pasos es lo que tendríamos que trabajar, escribir y balancear la ecuación, porque si no tengo la ecuación escrita no puedo trabajar. Y bueno, acá me pegué de Google los datos, que por ahí vamos a tener que utilizar, de la tabla periódica, pero obviamente ustedes esto lo tienen en su tabla periódica a mano. Así que bien, primer paso, escribir la ecuación química y balancearla. Entonces, acá me dice nitrato de plata. Dependiendo de la cátedra en la que estén, ustedes van a necesitar saberse que el nitrato de plata es una sal compuesta con oxígeno. En otras cátedras les damos directamente la tabla de iones, buscan el nitrato, buscan la plata, chau, lo juntan. Así que dependiendo, ustedes van a armar el nitrato de plata y el otro, el cloruro de potasio, ya lo tenemos su fórmula química. El nitrato de plata tiene nitrógeno, como dice y termina en ato, tiene oxígeno. Y la plata es la plata, ¿no? Es el elemento plata, que es un metal que está acá. Entonces, para formar el nitrato de plata, eso sería la plata delante, el nitrato, y como la plata tiene una carga de más 1 y el nitrato tiene una carga de menos 1, no es necesario agregar ningún coeficiente porque ya la molécula es neutra. A esto le voy a sumar el cloruro de potasio y me va a dar finalmente los productos. ¿Quiénes son los productos? Fíjense que me dice, uno ya me lo dice acá en la consigna, cloruro de plata. Entonces, ¿cómo escribo el cloruro de plata? La plata y el cloruro. Otra vez, el cloruro es menos 1, la plata es más 1, por lo tanto ya está, no tengo que hacer más nada. Y como esto es una sustitución doble, fíjense, la plata va a ir en lugar del potasio y el potasio ¿dónde va a ir? Al lugar de la plata. Entonces en ese caso me va a quedar como resultado también el nitrato de potasio.
Ahora hay que agregar los estados de agregación. Como a mí me dice que tengo una solución de cada uno y lo estoy midiendo en mililitros, o sea, en volumen, ambos van a ser acuosos, ¿sí? Porque vienen, como hicimos o como hicieron en las cátedras en el laboratorio, de mezclar la sal con el agua, disolverla y formar la solución. Tan fácil como eso. En el caso del nitrato de potasio, ustedes no lo saben, tendrían que buscar tablas de solubilidad, pero el nitrato de potasio es muy soluble, así que también le vamos a poner que es acuoso. El único precipitado que tenemos es el de cloruro de plata, que nos indica la consigna que es así. De ahí ya no hay que estudiar un poco más, hay reglas generales que dicen cuáles son los iones que precipitan y cuáles son los iones que son solubles, pero eso no lo vamos a ver acá. Simplemente siguiendo la consigna vemos que el cloruro de plata es soluble. Insoluble, perdón. Bien, balanceamos la ecuación. ¿Hay que balancear la ecuación? En este caso no, porque fíjense que tengo la misma cantidad de átomos de cada lado. Justo agarramos una ecuación bastante sencilla en donde tengo un potasio, tengo una plata al lado de los reactivos, tengo otra plata al lado de los productos, un ion nitrato de este lado, uno de este otro y el cloro lo mismo. En general se hace átomo por átomo, si no es que cuento el nitrato entero, pero bueno, como acá ya tengo todo igual, lo hacemos rapidito. No hay que balancear en este caso la ecuación, pero siempre fíjense si hay que balancearla o no, porque una ecuación mal balanceada, tengo mal todo el ejercicio. Bien, primer punto, listo. Segundo punto, me pregunta cuál es mi reactivo limitante. Y ahora, ¿qué es un reactivo limitante? Esa es la primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza. Cuando nosotros tenemos una reacción química, en general vamos a tener reacciones entre dos compuestos. Hay otras que son de uno solo. Por ejemplo, una descomposición es un compuesto que se descompone formando otras cosas, ¿no? Entonces ahí solamente tenemos un reactivo, ahí no hay un limitante ni un excedente porque tenemos uno solo, se trabaja con lo que se tiene, así que no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos, como es en este caso? Cuando hay dos, en el laboratorio nosotros tenemos dos opciones. O trabajamos estequiométricamente, que dicho de otro modo, seguiríamos la receta tal cual como las dice la ecuación química, o lo que podemos hacer y lo que se hace la mayoría de las veces es poner mayor cantidad de uno de los dos reactivos para asegurarnos de que la cantidad de productos sea la máxima posible y la que yo pueda esperar. Cuando yo pongo la misma cantidad de cada uno, la realidad es que la reacción química puede ir medio mal, se me puede caer un poco para afuera, no me puede dar, no sé, el vaso precipitado estaba sucio. Cualquier interferencia puede hacer que la cantidad de producto que se me forme y que yo quiero obtener sea diferente. Entonces, al poner un exceso de uno o del otro, lo que hago es asegurarme de que sí o sí reaccione todo completamente y que no me quede nada de uno de los reactivos, que sería el limitante, sin reaccionar. El otro, cualquiera de los dos, va a quedar como excedente y va a quedar ahí dando vueltas en el vaso. No pasa nada y con eso me aseguro de que la cantidad de producto que genero es la que yo puse al inicio con mi limitante, ¿no? Porque como yo les venía diciendo, esto es como una receta de cocina. Así que bien, supónganse, acá vendemos un ejemplo de la vida cotidiana. Para hacer una torta, la receta me dice 2 huevos y una taza de azúcar. Cuando lo estoy haciendo, y entre otras cosas, ¿no? Vamos a poner 2 nomás. Cuando estoy haciendo la receta, me fijo que en la alacena tengo un solo huevo. ¿Ustedes qué harían? Si no tienen la chance de ir a comprar más, ¿no? Quedémonos en esta situación de que tengo uno solo para usar. ¿Qué hago? ¿Pongo la taza de azúcar completa o adecuo la receta para hacerla, en este caso, la mitad? Esa es la situación que tendríamos con la reacción química. Si yo pongo la taza completa, me va a quedar un asco, porque me va a quedar redulce, ¿no? Eso sería la idea de la receta, es usar menos. Yo le estoy poniendo más. Entonces, si yo me equivoco y pongo una taza de azúcar, fíjense que acá claramente me doy cuenta quién es el que está en exceso. Cada 2 huevos tengo que poner una taza de azúcar. Si puse un huevo y una taza de azúcar, entonces el huevo es mi limitante y la taza de azúcar es el excedente. Ahora, si yo pongo, en vez de poner pongo media taza, ahí no hay ninguno. No hay ni limitante, no hay ni excedente. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la receta al pie de la letra. Ahora, si ni pongo taza de azúcar, también estoy teniendo
un faltante en este caso, porque me hace falta una parte de la receta y si no, no la puedo hacer. Y sí, en todo caso, si pongo un cuarto de la taza de azúcar, ahí tendría que fijarme, pero lo más probable es que esté en exceso el huevo, porque no estoy siguiendo la receta como tal. Entonces, acá es más o menos lo mismo. La receta en este caso es nuestra reacción química. Lo que yo voy a leer es la cantidad de moles, la relación estequiométrica que se está formando entre los reactivos, y luego lo voy a comparar a lo que yo tengo disponible y a lo que yo usé en mi reacción química. Entonces, para determinar, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la misma unidad. Lo pueden llevar a gramos o lo pueden llevar a moles, pero lo mejor es trabajar en moles porque es mucho más fácil de ver, ¿no? El mol es una unidad entera, generalmente, y que me indica, y lo puedo ver en la reacción. Acá lo puedo ver en gramos también, pero tendría que sumar los pesos, escribirlos acá. A veces si acá hay un 2, el peso lo tengo que multiplicar por 2, o sea, más fácil manejarnos por moles. ¿Qué me dice la receta, que sería nuestra reacción química? Un mol de nitrato de plata reacciona con un mol de cloruro de potasio para generarme un mol de cloruro de plata más un mol de nitrato de potasio. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es la plata, el cloruro de plata, el otro no me importa porque es la cantidad de producto que yo tengo que después calcular, así que me voy a quedar con estos tres primeros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar entonces qué cantidad de moles puse de cada uno. Entonces, para hacer la cuenta, tenemos que ver el tema de soluciones. Dijimos que tenemos una solución de nitrato de plata de 0,1 molar y yo puse 15 mililitros. Y del otro, del cloruro de potasio, tengo una concentración 0,5 molar y puse 30 mililitros. Entonces lo que hago es calcular la cantidad de moles con lo que dijimos antes. Lo voy a hacer en fracciones, bueno, en factores, porque es lo que se pide generalmente en las cátedras, pero ustedes lo pueden hacer en regla de 3 tranquilamente. Bueno, tengo 15 mililitros. Ahora lo que pongo es la concentración. Yo sé que tengo 0,1 moles, no la M grande, moles de nitrato de plata. También se escribe de quién estoy hablando. Como diría una profesora, tengo 0,1 de manzanas, de peras, de arándanos. No, tengo de nitrato de plata. Sobre 1000 mililitros, que es la unidad de la molaridad. Entonces hago 15 por 0,1 dividido 1000. Esto me da 1,5 por 10 a la menos 3 moles de ¿quién? De nitrato de plata. Es moles. Esto no es M grande. Fíjense, mol o moles, como le quieran poner. Entonces ya sé cuánto nitrato de plata tengo. Ahora lo que tengo que hacer es hacer lo mismo, pero con el cloruro de potasio. Entonces digo, bueno, necesito saber en 30 mililitros ¿cuántos moles hay? Si sé que su concentración es 0,5 moles de ¿quién? De cloruro de potasio. ¿En cuánto? En 1000 mililitros de ¿quién? De solución. Acá le pueden poner solución si quieren. Acá también sería la solución. Y sacamos la cuenta. 30 por 0,5 dividido 1000. Esto me da 0,015 moles de cloruro de potasio. Entonces yo voy a volver a escribir la reacción, no hace falta que la escriban, para que la tengamos presente y para que comparemos la cantidad de moles entonces, sólido, que tenemos disponibles para reaccionar. Entonces, ¿cuánto tengo de nitrato de plata? De nitrato de plata tengo 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tengo de cloruro de potasio? 0,015 moles. De este no sé cuánto se genera y de este tampoco por ahora. Ahora lo vamos a calcular. Entonces, a simple vista, uno que ya está más o menos entrenado en esta cosa ya se da cuenta quién es el excedente y quién es el limitante. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo la misma cantidad. Reaccionan uno con uno. Entonces, si yo puse 1 de nitrato de plata, necesito 1 de cloruro de potasio. Si yo puse 2 de nitrato de plata, necesito 2 de cloruro de potasio, ¿sí? Pero fíjense que yo puse dos números distintos. Uno es 1,5 por 10 a la menos 3 y el otro es 0,015. ¿Cuál es más chiquito? El 1,5 por 10 a la menos 3 es lo mismo que escribir 0,00 y en la tercera cifra le pongo en 15. Entonces, como verán, la cantidad de nitrato de plata que yo utilicé es más chiquita que la cantidad de cloruro de potasio que tengo,
por lo tanto, el limitante va a ser, en este caso particular, el nitrato de plata. Y es con el cual yo voy a tener que trabajar. La justificación de por qué es porque puse menos cantidad. No hay otra justificación muy científica, por así decirlo. Sí, es el de menor cantidad, entonces es mi reactivo limitante. El otro está en exceso. Entonces ya sé con quién voy a trabajar. Me pide que determine la cantidad de cloruro de plata precipitado. Entonces lo que voy a hacer es, en el tercer punto, hacer mi relación estequiométrica, pero ahora con mi limitante y mi producto. Fíjense que tengo el nitrato de plata, también tiene una relación 1 a 1, se le dice, cuando reaccionan un mol y un mol de cada uno. Entonces mi cuenta, ¿cómo va a ser? Si yo tengo 1,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata, mi reacción sé que por cada mol de nitrato de plata se generan un mol de cloruro de plata, ¿sí? Siempre mi fracción va a ser mi reacción química. Mi relación estequiométrica de la reacción química. Entonces fíjense que en este caso, por 1 dividido 1 es lo mismo. 1,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. De nitrato de, perdón, de cloruro de plata, ¿sí? Y a mí lo que me está pidiendo es, bueno, me dice la cantidad, pero en realidad cuando es un precipitado la tengo que expresar en gramos, porque yo lo voy a medir en el laboratorio en una balanza. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar esa cantidad de moles a gramos, como ustedes ya saben, a partir de la relación de los moles. Entonces, 1,5 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de plata van a ser igual a dividirlo por la cantidad de moles, 1, y a lo que pesa ese mol. Vengo para acá, fíjense, la plata pesa 107,87 y el cloro pesa 35,45. Por lo tanto, su peso molecular es 143,32 gramos. Entonces, al multiplicar este valor por 1,5 exponente a la menos 3, obtengo el resultado de los gramos que precipitarían, que es 0,215 gramos. Y acá tengo mi respuesta final. ¿Sí? Esa es la cantidad de gramos que precipitan a partir del reactivo limitante, que es el nitrato de plata. Y ahora por último me pregunta cuántos moles en exceso quedaron al final de la reacción. Al final de la reacción van a quedar cierta cantidad de moles en exceso. ¿Cómo se calculan los moles en exceso? Los moles en exceso se calculan a partir de restar los moles que yo tenía en el inicio menos los moles que reaccionaron. Yo lo que puedo hacer es hacerme una tablita si quieren. Esto es sumamente opcional, pero para que vean cómo es el esquemita, ¿sí?, de la reacción. Ay, esto es potasio, ahí va. Entonces, en el inicio, ¿yo cuánto puse? Puse 1,5 por 10 a la menos 3 moles. De este puse 0,015 moles. Y de esto no tengo nada porque no arrancó la reacción. Cuando reacciona, ¿cuánto se me va? Se me va todo el reactivo limitante, o sea que le resto 1,5 por 10 a la menos 3 moles. Y a este también se le va a ir, vamos a hacer una línea así, menos 1,5 por 10 a la menos 3 moles. El producto se genera, entonces es positivo y se genera 1,5 por 10 a la menos 3 mol. Y del nitrato pasaría lo mismo, pero no lo voy a escribir porque no nos importa mucho. Entonces, ¿me quedó algo del limitante? No. Por eso es el limitante y ya lo habíamos determinado. ¿Me quedó algo del excedente? Sí. Por eso es el excedente. ¿Me quedó algo del producto? Obvio, porque es lo que yo quería obtener. ¿Y cuánto me va a quedar del exceso? Hago la resta. 0,015 menos 1,5 exponente a la menos 3 me da 0,0135 moles. Entonces, esta 0,0135 moles son los moles en exceso que quedaron sin reaccionar en este caso, la solución de cloruro de potasio, ¿sí? Así sería el ejercicio. Si ustedes lo quieren plantear en regla de 3, por ejemplo, esta regla de 3 de acá, la de este puntito de acá, ¿cómo sería? Siempre en la primera línea de la regla de 3 va la reacción química, o sea que yo pondría 1 mol
en este caso de nitrato de plata, reacciona para generar un mol de cloruro de plata. Y en mi segunda línea de la regla de 3 voy a poner lo que yo tengo, o lo experimental, le diríamos más precisamente, que sería 1,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. ¿Cuántos moles de nitrato de cloruro de plata se van a generar? Multiplico y divido, que bueno, en este caso es lo mismo, pero fíjense que es la misma cuenta que lo que hicimos antes. Y todo también se puede plantear con regla de 3. Así que bueno, este sería un típico ejercicio de estequiometría. Quizás les suba ahora otro ejemplo que sea un poquito más complicado, en donde ya la estequiometría no sea 1 a 1, sino que tenga algún numerito más dando vuelta y que calculemos bien cómo sería entonces sacar el limitante. Así que nada, espero que les haya servido.